No es ninguna novedad decirte que nuestro cuerpo es una máquina casi perfecta y que como tal nos manda señales cuando estamos haciendo algunas cosas mal. Por eso hoy en este video vamos a ver algunos de estos casos, de estas señales que nos va mandando nuestro organismo cuando necesitamos dejar de entrenar un poco. Te propongo que veamos 7 de estos síntomas o señales más comunes y quédate hasta el final de este video porque ahí vamos a ver cómo deberías actuar, qué deberías hacer en caso de que uno o más de estos síntomas estén presentes. Número 1. Alteraciones en el sueño y dificultades para dormir. A pesar de que te encontrás cansado o cansada luego de una semana de ejercicios intensos y extensos, no lográs dormir bien. Esta paradoja puede deberse a una excitación elevada del sistema nervioso simpático, que es el encargado de poner en alerta a nuestro organismo en situaciones de estrés, como por ejemplo el ejercicio desmedido. A pesar de querer descansar y por una cuestión hormonal, nuestro cuerpo se mantiene en este estado permanente de alerta y eso hace que nos cueste muchísimo dormir. Y quiero recordarte que en este canal hace ya unos meses hicimos un video hablando de la gran importancia que tiene el buen sueño en nuestro rendimiento deportivo y en nuestra salud. Te voy a dejar aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado el link a ese video, pero ya sabes, no vayas a verlo ahora porque todavía quedan otros 6 factores, otros 6 síntomas. Cuando termines de ver este video de hoy, que te digo que es muy importante que lo veas, ahí anda abajo y revisa los links que te voy a ir dejando. Síntoma número 2. Dolor muscular prolongado. No pain, no gain. Una frase que seguramente escuchaste un montón de veces, que significa algo así como sin dolor no hay ganancia. Y la verdad es que en algunos casos aplica, pero no en todos. Lo cierto es que es prácticamente inevitable tener molestias que normalmente son leves tras una sesión intensa de entrenamiento. Estas molestias inclusive pueden prolongarse 1 o 2 días, pero si el dolor persiste por más tiempo, posiblemente estemos ante una señal de alerta de nuestro organismo. Tened presente que no es normal entrenar con dolores fuertes y mucho menos esto de tomarse un ibuprofeno antes de ir a entrenar para calmar esos dolores. También hicimos un video en este canal en donde hablamos de cómo diferenciar cuando tenemos un dolor propio del entrenamiento y cuándo puede llegar a ser una lesión. Algunas formas de darse cuenta de eso, también te voy a dejar el link acá abajo, ya sabes, no vayas ahora, anda después porque aún quedan algunos puntos que quiero que veas. Como por ejemplo el número 3, que tiene que ver con la falta de concentración y la inestabilidad emocional. Un síntoma claro de que estás sobreentrenado es el mal humor. Esto también tiene una explicación desde la química y se debe a que una situación de estrés continuo hace que nuestro organismo aumente la producción de cortisol, que es una hormona que en exceso se asocia con la irritabilidad. Cuando el estrés se convierte en crónico, los niveles de cortisol se mantienen siempre altos, lo que equivale a decir que nuestro cuerpo está en un estado de lucha y pelea interna permanente. Y de esta forma todos nuestros sistemas que son indispensables para la supervivencia no funcionan del todo bien. Vamos al síntoma número 4, que son las lesiones frecuentes. La importancia del descanso para un deportista, especialmente para los de resistencia, como somos los que corremos, los ciclistas o los triatletas, radica en que facilita al cuerpo la regeneración y una adaptación a ese esfuerzo que estamos haciendo. Si nos saltamos este paso, nuestro organismo seguramente nos mandará una señal de alerta. Normalmente estas señales son pequeños dolores como punzadas, contracturas, calambres musculares o
inflamaciones leves en los tendones. Pero atención, porque muchísimas veces estas son señales leves que, si no atendemos, son las que anteceden a problemas más grandes. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con tendinitis, contracturas más importantes, porque no también algún desgarro, inclusive fracturas por estrés, entre otros problemas. Pero estas no son las únicas señales que nos da nuestro cuerpo para decirnos que tenemos que parar un poquito la pelota. Vamos con la señal número 5, que es la fatiga constante en los entrenamientos. Y muchas veces esto se debe a que la sobreexigencia puede disminuir la cantidad o la efectividad de nuestros glóbulos rojos para transportar oxígeno a las células. Y como consecuencia de esto, nuestro cuerpo se ve más fatigado. Recordad que el sobreentrenamiento no es positivo y que no siempre entrenar más es mejor. Por eso, hincapié siempre en un plan de entrenamiento, una planificación que contemple tanto las cargas como los descansos de una manera balanceada. Señal número 6 de que debemos parar un poco con los entrenamientos: las pulsaciones elevadas, aún cuando estamos en reposo. Este es uno de los síntomas más claros que indican que lo que está pasando con nuestro cuerpo es que está muy extenuado. Le dimos más tole de lo que deberíamos. Si nos tomamos el pulso por las mañanas, cuando recién nos levantamos de la cama, esas pulsaciones por minuto pueden interpretarse como una línea de base, de modo que si estas pulsaciones en las mismas condiciones aumentan, estamos seguramente ante un incremento en la fatiga, producto de que no nos estamos recuperando lo suficientemente bien. Punto número 7. No progresar en nuestros entrenamientos. Los corredores o ciclistas deberíamos darnos cuenta bastante fácilmente cuando estamos ante un cuadro de sobreentrenamiento, ya que aún siguiendo una planificación, vamos a notar que estamos estancados en nuestro nivel. Entrenamos, pero no progresamos e inclusive disminuimos el rendimiento, y al mismo tiempo aumenta la dificultad para alcanzar los objetivos fijados. Y algo bastante común que pasa en estos casos es que cuando nos tocan ciertos entrenamientos más suaves, como un regenerativo, nos alegramos un montón, pero inclusive cuando vamos a hacer ese entrenamiento también nos termina costando un poco llegar al objetivo diario. Ahora, si te estás preguntando cuál es la barrera, a partir de qué límite comienzan estos síntomas, tenés que entender que no solamente cada cuerpo es un mundo aparte, sino que tu propio cuerpo también es diferente seguramente a lo que era ese mismo cuerpo hace un año atrás, 2 años atrás, y también seguramente será diferente a lo que tu cuerpo va a ser dentro de unos meses o dentro de un año o 2, porque vamos evolucionando, vamos cambiando de acuerdo a los entrenamientos que vamos haciendo. Por eso es importante que estés muy alerta a estos 7 síntomas que acabo de mencionarte, y en caso de que notes que uno o más de ellos están presentes, deberías tomar cartas en el asunto. Y vamos a ver lo que te prometí entonces: qué hacer si estás ante un cuadro de sobreentrenamiento. Y hay que decir que la mejor manera de tratar este síndrome es descansar y recuperarse, hacer solamente ejercicios de muy baja intensidad, o inclusive también tomar descansos totales, descansos pasivos. También es muy importante hidratarse mucho durante el día, beber mucho líquido y seguir una dieta equilibrada que tenga un buen balance de nutrientes. También te van a ayudar terapias como los masajes, que no solamente van a relajar tus músculos, sino que también van a relajar un poco tu mente. En síntesis, se cumple una vez más esta máxima que dice que la mejor inversión está en la prevención de este tipo de cosas, y para ello vas a tener que estar muy atento o atenta a las señales que va dando tu cuerpo. Y esta es mi misión del día: ayudarte con este video a que aprendas a detectarla y que vayas conociendo un poco más
a tu propio organismo. Si te gustó este video y si lo consideras útil, te pido que no solamente le des un me gusta, sino que además me ayudes a compartirlo en tus redes sociales, en tu WhatsApp, con gente a la que pueda serle útil, que pueda interesarle este tema. Me voy a despedir dejándote de este lado, como siempre, el botón para que te suscribas al canal. Si aún no lo hiciste, hacelo, porque se vienen unos cuantos videos en los próximos días y no quiero que te pierdas ninguno. Y de este lado te voy a dejar otro para que vayas viendo mientras esperamos al próximo. Abrazo de Finisher para todos.